toca el turno a don José Francisco Jiménez Reyes, que es educador social de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento. Muy buenos días, Fran. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Bueno, a lo mejor por José Francisco hay gente que todavía no me conoce. Yo soy Fran, soy compañero de los servicios sociales de la trabajadora social y de la psicóloga, que somos los que formamos parte del equipo interdisciplinar que trabajamos en servicios sociales. Todos conocéis seguramente a Ana Vilés, pues yo soy normalmente el compañero que estoy con ella. Nosotros en servicios sociales siempre nos definimos como la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales. Cuando la gente tiene una demanda de cualquier tipo, puede presentarse en servicios sociales y exponerla. Es ahí cuando nosotros, en función de la demanda, pues atendemos directamente esa demanda, la canalizamos a nuestro mismo servicio o la derivamos a otro servicio que forma parte de la comunidad, ¿vale? En este caso, cualquier servicio especializado o de parecidas características. Bueno, pues desde ahí os quiero decir que en este caso, cualquier mujer que en cualquier momento tenga alguna necesidad, pues sabe que además del punto de información de la mujer, nos tiene a nosotros para plantear cualquier demanda de cualquier tipo que le afecte para que sea atendida como debiera. Yo voy a hacer un recorrido un poquitín, voy a intentar estructurar lo que es el tema de la violencia de género, voy a hablar de algunos de los rasgos que la configuran, qué actos o conductas son constitutivos de violencia de género, qué señales de alerta podemos tener como referente para detectar cuando se ejerce violencia de género sobre una mujer, qué cosas debe saber una mujer que padece este tipo de problemas, qué consecuencias tiene para ella, o si podemos valorar los indicadores de riesgo que la puedan afectar. Voy a hacer un recorrido sobre eso, empezando por los rasgos de la violencia de género. En primer lugar, podemos decir que existen unos factores socioculturales que aplican, mantienen y justifican la desigualdad entre el hombre y la mujer. Existe en nuestra sociedad la masculinización de los espacios públicos, una utilización de un lenguaje que tiende a ser sexista, la falta de concienciación de problemas que suscita en la mujer la imposición de roles por la sociedad y de la forzada distribución de su tiempo, la falta de sensibilización en este tema de la sociedad en general, que no puede combatirse eficientemente sin el interés, la implicación y el compromiso de toda la sociedad. Esta violencia se puede dar en todos los grupos sociales y en todos los niveles socioeconómicos y culturales. No creamos que a veces solo las mujeres que padecen este tipo de violencia son mujeres de estratos medios bajos, ¿no? Esto es algo que puede afectar a cualquier mujer de cualquier nivel socioeconómico y cultural. El agresor ejerce la violencia para someter a la mujer y perpetuar así la relación de dominio que mantiene sobre ella y el control que normalmente tiene. Los actos violentos se suelen repetir y aumentan mientras continúa la relación con el agresor. Esto es lo que se denomina el ciclo de la violencia. Se habla, cuando hablamos de este tema, se habla que tiene 3 fases y que es un problema que es muy difícil de frenar una vez que aparece, ¿no? Y una de sus características es que suele repetirse. Eso tiene una palabra técnica que es un problema recidivante, es decir, que suele volver a aparecer, ¿no? Tiene 3 fases, una que es la acumulación de la tensión, que se detecta al observar cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo del agresor, son reacciones agresivas o frustraciones ante cualquier señal de independencia que manifieste la mujer. Tiene una segunda fase que se conoce como la explosión de la violencia y es en la que la tensión acumulada suele convertirse en maltrato en distintas formas y grados de intensidad. Y lo que se llama una tercera fase, que es la luna de miel, ¿no? Es la fase en la que existe una manipulación afectiva por parte del agresor, disminuye la tensión, ¿no? Pero en realidad no es más que un engaño, es cuestión de tiempo el que esta etapa dé lugar a la siguiente, ¿vale? Por eso no hablamos de un ciclo que suele pasar de una etapa a otra. A medida que pasa el tiempo aparecen nuevas formas de violencia que consolidan normalmente el sistema de dominio impuesto por el agresor. En los malos tratos tenemos que tener claro una cosa: no existe amor, sino posesión, control y dominio sobre la mujer. El agresor alterna conductas abusivas y violentas con manifestaciones de arrepentimiento y aparente amor. Pero nadie debiera engañarse al respecto.
La mujer víctima de violencia de género normalmente suele sentir miedo, vergüenza y experimenta un sentimiento de culpa por creer que ha sido ella la causante de la acción violenta del agresor, de haber sido incapaz de detenerla o de ser incapaz de salir de la misma. La violencia se manifiesta de diversas maneras. La física es la más visible y evidente, pero existen otras como el abuso verbal, emocional, económico, psicológico, ambiental, etc. La violencia de género, ya ha apuntado algo nuestra compañera anterior, Sonia, es un delito y por lo tanto no es un asunto privado, es perseguible por todos. Cuando el agresor agrede a la madre en presencia de hijas e hijos, hay que tener en cuenta que estos aprenden modelos de relación y comportamientos violentos, alejados de la normalidad social. El aprendizaje que estos niños y niñas tienen, pues pueden producir una perpetuación de este problema y probablemente puedan desarrollar este tipo de comportamientos en el futuro. Cuando crezcan con sus parejas, pueden ver este tema como algo normal, si lo han vivido. El hecho de que la mujer no deje a su agresor desde un principio puede producirse por varios motivos. Entre ellos, normalmente es porque la mujer tiende a pensar que el hombre va a cambiar, que teme el sufrimiento emocional de sus hijas e hijos y normalmente suele aguantar por ellos. El estado psicológico en que se encuentra suele estar marcado por la pérdida de autoestima, el miedo, lo que le impide tomar una decisión. Teme que su pareja la agreda mortalmente si se separa. Y muchas veces se da el problema de la independencia económica. Cuando una mujer solicita ayuda, generalmente la situación ya es seria y peligrosa. Por lo tanto, nos corresponde a todos los que trabajamos en este tema darle la máxima importancia desde el primer día que una mujer manifiesta este tipo de problemas. En la mayoría de las ocasiones las agresiones son premeditadas. Aprovechan las situaciones de mayor aislamiento o incomunicación de la víctima para llevarla a cabo. Que nadie piense que el alcohol o las drogas pueden justificar este tipo de actitudes violentas. El agresor no es un enfermo mental, es plenamente responsable de sus actos. Bueno, esta es la primera de las partes de los rasgos de violencia que os quería comentar. Existen varios tipos de violencia en función de los actos o conductas que mantiene el agresor, ¿no? Puede haber desde un abuso físico, que está marcado por los golpes, las patadas, encerrar a una persona, tirar de los brazos o manos para impedir el movimiento o forzarlo, cortar, pinchar, obligar a comer elementos incomibles, privar de comida. Hay muchos elementos que indican un abuso físico hacia una mujer. Existe también lo que se llama el abuso emocional, verbal y psicológico. Este se produce cuando el agresor se aísla, controla, prohíbe, rebaja la autoestima, culpabiliza, humilla, ridiculiza, insulta, amenaza o anula a una mujer. El abuso sexual se basa en comportamientos tales como exigir verbalmente relaciones sexuales, castigar a la mujer si no accede a ellas, obligar a la mujer a practicar determinadas posturas que para ella son degradantes, etc. El abuso ambiental consiste en destruir el entorno en el que vive la mujer, golpear, romper objetos, esconder, romper los objetos de trabajo, de estudio de la mujer, no respetar su correo, arrojar las cosas a la calle, etc. Y por último lugar, existe lo que se denomina el abuso financiero o económico. Este consiste, por ejemplo, en limitar o retener el dinero, ocultar ganancias, no proveer a las necesidades de la familia proporcionalmente a los ingresos, tomar decisiones unilaterales en cuanto a gastos considerables, etc. Existe una serie de alertas para detectar este tipo de situaciones, ¿no? Y hay dos elementos importantes en la relación, como son la pareja y tú como mujer. Respecto de tu pareja, debieras preguntarte si ignora tus sentimientos con frecuencia, si ridiculiza o insulta a las mujeres como grupo, si utiliza su visto bueno, aprecio o afecto como premio o castigo, si te humilla en privado o en público, si te hace críticas, si te insulta, si te grita, si rechaza mantener relaciones sociales en tu compañía,
si te controla el dinero y toma las decisiones, si no te permite trabajar, si te aísla de tus familiares, amigas y amigos, si con frecuencia amenaza con abandonarte o con hacerte daño a ti o a tu familia, si castiga o priva de cuidados a tus hijos e hijas, o si te amenaza con quitarte a tu hija e hijo en caso de dejarlo. Estas son preguntas que cada uno en su ámbito debiera hacerse, y si la respuesta es positiva en la mayoría de ellas, evidentemente que ahí hay un problema. Con respecto a ti como mujer, debes preguntarte si tienes como problema malestar físico, como dolor de cabeza, dolor torácico, espalda, abdominal, insomnio, ahogo, lesiones agudas en múltiples puntos en formas de magulladura, erosiones cortas, etc. Si padeces ansiedad, confusión, problemas de depresión, sentimientos de culpa, baja autoestima, si presenta dolores inespecíficos, esos son indicadores de que estás sufriendo algún tipo de abuso por parte de tu pareja. Como mujer, ¿qué debes saber? Sobre todo debes saber que no estás sola. Si tienes hijo, a tu hija, si tienes familiares y tienes servicios en la comunidad que están y van a estar pendientes de tus necesidades. Por lo tanto, ese criterio hay que tenerlo muy claro. La mujer no está sola ante este tipo de problemas y todos debemos estar cerca, y así lo debe sentir ella. Lo que ha ocurrido no es culpa tuya. El único culpable es el agresor. Habla con personas en las que confíes, familia, amiga. Es una buena medida. Busca ayuda, sobre todo. Solicita información y asesoramiento a los centros especializados. Aquí en la localidad, ya hemos dicho, al punto de información de la mujer. Existen otros niveles, a nivel provincial, o teléfonos como el que ha remitido Sonia, 900 200 999. Es un teléfono gratuito de atención a la mujer y es un recurso más del que se dispone. Acude al centro de salud y confía en tu médico o médica de familia para empezar cuanto antes el proceso de recuperación de tu estado de salud, tanto físico como emocional. Promueve hábitos saludables para la recuperación de tu estado de salud. Mantén el máximo nivel de alerta posible. Procura evitar el consumo de medicación que pueda disminuir el estado de conciencia. Es un aspecto que hay que consultar al personal facultativo de nuestra localidad. Si estás casado y decides irte de casa, debes saber que el hecho de salir del domicilio por una causa razonable, como puede ser temer por tu integridad o tu salud física o psicológica, no se considera como incumplimiento del deber de convivencia y no implica la pérdida de ningún derecho si en el plazo de 30 días presenta la demanda de separación. Exige justicia y una vez que haya sido asesorada por personal especializado, denuncia la violencia y solicita las medidas cautelares oportunas para tu protección y seguridad. Las consecuencias de la agresión, cuando se dan este tipo de situaciones, afectan a varias facetas de la salud. Puedes tener consecuencias sobre la salud física, consecuencias sobre la salud mental. El impacto emocional que genera la violencia física es algo bastante fuerte para la mujer, sobre todo si la mujer vive con una constante sensación de peligro. Las consecuencias para la salud social es otro de los aspectos que se ven condicionados grandemente, ¿no? Porque la violencia de género ejercida por la mujer suele provocar un aislamiento, una desconfianza, una desvalorización y dificultad para entablar relaciones futuras que nos puedan ayudar a salir del ciclo de la violencia. La evaluación del riesgo o la gravedad es algo que es muy difícil de hacer. Es muy complicado pronosticar cuando existe un riesgo mayor en unas situaciones o en otras, ¿no? Pero hay unos indicadores que nos van a ayudar a no minimizar este riesgo. La frecuencia de los incidentes violentos es uno de los aspectos. Ante mayor habitualidad, más riesgos de peligro. La severidad y gravedad de las lesiones físicas o consecuencias emocionales producidas en anteriores ocasiones. La percepción de la gravedad que manifiesta la mujer. Mayor riesgo ante la minimización. Esto quiere decir que nunca se debe relativizar los problemas de este tipo, no se debe minimizar. Cuanto menos alerta estamos, mayor riesgo estamos teniendo.
Reacciones anteriores del agresor ante tentativas de ruptura. La posesión de armas o antecedentes penales por conducta violenta que pueda tener el agresor. La primera tentativa de ruptura firme o primera denuncia. Si existen amenazas del agresor. Cuando la mujer manifiesta al agresor su propósito de abandonarlo o poner fin a su convivencia, o se encuentra en proceso de finalizarla. O cuando el agresor quebranta o incumple una posible orden de protección obtenida por la mujer. Estos son indicadores que nos pueden servir a hacer una valoración del riesgo que se puede padecer. Existen una serie de recomendaciones para este tipo de situaciones, ¿vale? La primera, sobre todo, es solicitar información y asesoramiento especializado. La gente que trabajamos en este tema, es una de las cosas que hay que hacer. Si no te atreves a denunciar porque tienes miedo o sientes vergüenza, piensa que estás siendo víctima de un delito y que la administración lo debe perseguir. En caso de precisar atención médica o acudir a un centro de salud, no ocultes el verdadero problema. No trates de minimizar si has sufrido alguna agresión. Tu médico debe saber toda la verdad. Hay que presentar la denuncia en cualquier dependencia policial o cuartel de la Guardia Civil o el juzgado de violencia sobre la mujer. Es uno de los aspectos fundamentales cuando se dan los problemas de este tipo. Puedes solicitar la asistencia jurídica gratuita. Se te puede informar de las ayudas económicas que existen para este tipo de situaciones. En servicios sociales se puede tramitar un dispositivo que te puede ayudar a protegerte del agresor, como es la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Y ya está. Sobre todo, este es un tema que nos afecta a todos y es un tema que hay que trabajar mucho, la concienciación sobre él. La sensibilización en todo esto es muy importante para que todos seamos conscientes de lo que sufre una mujer cuando padece este tipo de violencia. Y sobre todo, entre todos tenemos que transmitir que esa mujer que lo padece no está sola. Y todos debemos apoyar para que esta lacra algún día deje de ser historia.